amigos televidentes, aquí en nuestro segmento de entrevistas, el doctor Marzuelo Dueñas, abogado penalista en libre ejercicio, nos acompaña para tratar un tema que ha sido en algunos segmentos de la población, particularmente en quienes ejercen el ejercicio de la abogacía, un tema de discusión. Se ha eliminado el Ministerio de Justicia. Hay sectores que dicen que están muy de acuerdo. Hay otros que dicen que habrán algunos procesos en marcha que se verán afectados y que también la generación de un abundante empleo que ha absorbido este Ministerio de Justicia en el Ecuador. Para tratar esto y preguntarle la apreciación sobre la supresión de este ministerio, ¿es bueno, es malo? ¿Cuál ha sido el aporte de este ministerio al servicio de los intereses ecuatorianos? Bienvenido, doctor Dueñas. Muchas gracias. Bueno, yo debo empezar manifestando que esta supuesta eliminación de no solamente del Ministerio de Justicia, sino de varias entidades del sector público, es una tomadura más de pelo al pueblo ecuatoriano por parte del gobierno. Porque una cosa es que se elimine efectivamente una entidad burocrática y otra cosa es que se fusione, porque no se habla de la cantidad de empleados públicos que fueron colocados por el anterior gobierno, a dónde van a ir efectivamente. De tal suerte que hablar de la desaparición de un nombre no significa precisamente recortar el tamaño del Estado, ni mucho menos. El Ministerio de Justicia, yo estoy seguro que fue una oferta clientelar del anterior gobierno para ubicar a cientos o miles de sus adeptos o tener empleados públicos que le aplaudan, ubicando con la creación de los 40 ministerios, si recordamos, se produjo a raíz de la instalación del gobierno anterior de Rafael Correa. La desaparición actual que anuncia el presidente Moreno no va más allá, según mi entender, del cambio de nombre, porque lo que ha hecho es fusionar con la Secretaría de la Política al Ministerio de Justicia, pero no dice en dónde van a estar ubicados necesariamente esos cientos o miles de empleados públicos. Ahora, el Ministerio de Justicia fue creado justamente el 15 de noviembre del 2007, ha durado hasta agosto del 2018. Dentro de los objetivos con el que fue creado esta institución, era para trabajar coordinadamente y en conjunto con todos los operadores de justicia. ¿Eso de alguna manera se cumplió? El rol que fue asignado al Ministerio de Justicia por el gobierno anterior fue el que ya tenían otros ministerios. Por ejemplo, el manejo de los centros carcelarios a nivel nacional. Le quitó varias de las facultades y funciones que tenía el Ministerio de Gobierno de ese tiempo, el actual Ministerio del Interior, a cual regresan nuevamente al paso de todos estos años, al paso de 11 años, regresan nuevamente esas funciones al Ministerio de Gobierno, que tiene lógica inclusive por la propia estructura orgánica del Ministerio del Interior, el manejo de las cárceles. Una de las áreas fundamentales que tuvo el Ministerio de Justicia hasta este momento, hasta cuando se cumple efectivamente, se ejecute la fusión, fue el manejo de los famosos derechos humanos. Los derechos humanos han sido una muletilla que han manejado mucho los gobiernos de izquierda especialmente o de extrema izquierda para pretender decir que están en defensa efectivamente de los derechos humanos, lo cual simplemente es una retórica que no se ha cumplido y que hoy los organismos de los derechos humanos que son de extrema izquierda están lamentando o la desaparición o la fusión de este ministerio. Ahora, dentro de las ofertas, propuestas y discursos que se escuchaban eran recurrentes en lo referente al mejoramiento del sistema penitenciario en el país. ¿Cuánto de estas ofertas, de estos discursos, en la realidad se han practicado? Exactamente ha sucedido también en el tema de rehabilitación social lo que ha sucedido en todo el sector público. Es decir, se han construido elefantes blancos para decir que ahí está el cambio, o de la justicia o el cambio en el manejo de la rehabilitación social. La simple construcción de mega obras, que ya sabemos en el fondo lo que ha significado, el perjuicio económico que ha significado, no es necesariamente el único aspecto que requería el Ecuador para un manejo humano de los reclusos en el país, Vemos más bien con asombro que son cientos y miles de empleados a nivel nacional en los centros de rehabilitación social,
cuando la población carcelaria no ameritaba tener tanto y tanto empleado a nivel nacional. Para conocimiento de los ecuatorianos, usted es un hombre acucioso, doctor, ¿se puede conocer cuántos privados de la libertad existen al momento en el Ecuador? Y de ellos, ¿cuánta gente custodia su permanencia en los centros de reclusión? Bueno, aquí hay una noticia que ha circulado en redes sociales, que en todo caso será una simple referencia, pero son varias decenas de miles de empleados a nivel nacional que habrían sido los responsables del manejo en el área administrativa, en el área burocrática en general, para el manejo de la población carcelaria. Y yo quisiera manejar esto con un poco de responsabilidad hasta confrontar efectivamente con los resultados y con los estándares que tiene el Ecuador. Pero la población carcelaria en el Ecuador es altísima. Es más altísima. de 30.000. Sí, alrededor de 35.000. Alrededor de 35.000 conforme recogen las redes sociales. Precisamente las noticias del día de ayer con ocasión de esta supuesta desaparición o fusión del Ministerio de Justicia. Ahora, dentro de las 35.000 es un ejército de ecuatorianos que de alguna manera hay que darles un camino, hay que darles una ocupación. Ahí puede haber inclusive una mano de obra que puede debidamente custodiada y pagada, puede ser productivo para el país. Caso contrario, estamos alimentando a 35.000 ecuatorianos y extranjeros también sin hacer nada. Para que usted vea, ¿no?, que existiendo esa población carcelaria, tenemos que el Estado ecuatoriano, el gobierno, tenía que apuntar con la creación de estos organismos burocráticos. Reitero, son organismos burocráticos que le han quitado responsabilidad y facultades a otros ministerios. Estamos viendo claramente que lo que menos hicieron es precisamente orientar políticas para la rehabilitación social. Y reitero una vez más, la construcción de mega obras o elefantes blancos no significan necesariamente que se apunte a la rehabilitación social, para reinsertar a la población carcelaria nuevamente a la sociedad. Finalmente estamos ya, el tiempo se nos consume. Un criterio suyo como profesional del derecho respecto al desempleo en el Ecuador. Extremadamente grave cómo el Ecuador ha sido aniquilado económicamente, cómo las políticas de gobierno populistas han liquidado la empresa privada, han ubicado en una situación de descrédito a nivel internacional, la falta de inversión de otros estados o de empresarios del extranjero por la falta de seguridad jurídica, por no existir normas claras, reglas claras en el Ecuador, han generado un incremento de desempleo impresionante en el Ecuador, que se contradice con las políticas y con las estadísticas del gobierno, que dice que aquí en definitiva no pasa nada. Y sugiere además, esto es lo alarmante, sugiere además que de esta fusión, de esta desaparición de las entidades públicas, de varios ministerios, el sector privado debería recoger a todos los profesionales que salen. Es una locura, simplemente el Estado ecuatoriano está en un retroceso increíble, alarmante, que ojalá no nos ponga a la cola de los países que ya están pisando en definitiva la pobreza absoluta. Pero esto también no es caso de una irresponsabilidad manifiesta llevada en los últimos años, porque ¿quién puso tanto empleado? Entonces hay que buscar también el origen. El origen es, como he manifestado, la creación de tantos y tantos ministerios, entidades públicas, secretarías burocráticas que han inflado el tamaño del Estado, y han llevado a en definitiva, una pobreza absoluta ya a la nación. Al doctor Marcelo Dueñas, gracias por sus comentarios en este espacio. Nosotros nos vamos enseguida al editorial, nuestro segmento de esta hora.